Efesios capítulo 1, del verso 1 al 6, la palabra del Señor. Bien, voy a dar lectura, hermanos, a la palabra del Señor y quiero que lo hagamos con mucho respeto. Leemos entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Exclamación: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bendiga el Señor esta lectura de su palabra. Quiero invitarle, mi hermano, que ahí donde usted está, incline su cabeza, con reverencia, y podamos orar al Señor para que Él en esta tarde nos dé su gracia y compartamos también la reflexión de la palabra del Señor. Oramos a nuestro Dios. Padre mío del cielo, le damos muchas gracias, Señor, porque nos permite en esta tarde compartir con su iglesia. Nos permite, Dios mío, compartir, Señor, la alabanza, compartir las oraciones, compartir las expresiones de gratitud de algunos de nuestros hermanos. Nos permite ser iglesia en medio de este tiempo complejo, pero también ahora, lo más importante, nos permite, Señor, ir a escudriñar su palabra. Y ahí nos consideramos, Señor, muy poco expertos, para nada expertos, Señor, y con mucha necesidad de que su gracia nos dirija, que su Espíritu Santo nos gobierne, que su respaldo esté, Señor, a través de su Espíritu Santo, para que su palabra pueda llegar a todos nuestros corazones, partiendo por el mío, Señor, que es el más necesitado, como también el de cada uno de mis hermanos, porque sé que también hay necesidad en ellos. Señor, yo le pido que en esta hora, usted, Señor, nos hable a través de esta palabra, nos dé, Señor, usted una palabra que produzca algo en nuestro corazón, que haga, Señor, un cambio, que genere, Señor, otra devoción hacia usted, que permita que su palabra, Señor, cale profundo en los corazones de cada uno de nuestros hermanos de nuestra congregación. Señor, y si hubiera alguien nuevo, que aunque sea una palabra, llegue a su corazón, Señor, y pueda también causar un efecto de bendición en él o en ella. Señor, ahora, Padre, ya habiendo rogado y pedido, le pedimos que su misericordia nos acompañe, su gracia bendita esté a nuestro favor. Se lo rogamos por los méritos gloriosos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien. Me gustaría poder tener interacción y comunicación con ustedes, ojalá con todos, y poder hacer una pregunta. ¿Qué considera usted que es la iglesia? No qué hace la iglesia ni sus ministerios, no. ¿Qué considera usted que es la iglesia para usted en especial? Porque de alguna manera, hermanos, tenemos el concepto equivocado que la iglesia es el edificio por el cual lloramos y anhelamos volver. A veces tenemos el pensamiento que la iglesia, ¿no es cierto?, es el lugar en donde podemos nosotros pedir a Dios lo que necesitamos. Y si bien es cierto, es una de las cosas que la iglesia, ¿no es cierto?, recibe, pero eso no es la iglesia. De alguna manera, hermanos, la iglesia es un cuerpo de creyentes que han sido, ¿no es cierto?, escogidos por Dios, han sido predestinados por Dios con un fin y un propósito elevado. Y el apóstol Pablo en esta carta hermosa a los Efesios dice algo que es trascendental de entender, que aquellos que han sido redimidos y lavados, que han sido llamados y escogidos por el Señor, son ahora y forman parte de los santos, y esos santos componen la iglesia del Señor.
Pero como iglesia, la iglesia debe tener un propósito. Y eso es, hermanos, lo que me gustaría que en parte compartamos en esta tarde. Y una iglesia que no conozca del propósito por el cual ha sido creada y formada, es una iglesia que es como una persona que vive, que respira, pero no sabe para qué. Así de importante, una iglesia que no tiene claro el propósito, no sabe qué hacer, no sabría enfocarse, no sabría, ¿no es cierto?, a dónde dirigir su hacer o su ministerio, porque hay que entender, hermanos, que la iglesia como tal, ¿no es cierto?, es un ministerio. Y un ministerio, ¿no es cierto?, es algo que se ejerce, algo que se hace, algo que se practica. Y eso, hermanos, como la iglesia tiene un ministerio, también la iglesia se compone, ¿no es cierto?, y Dios le ha dado diferentes ministerios en su interior, y todos son, y lo hemos estudiado a través de la carta a los Efesios, todos tienen el fin, ¿no es cierto?, de edificar el cuerpo de Cristo. Tienen el fin de construir el cuerpo, pero eso también tiene un propósito. Porque nadie, ¿no es cierto?, crea o construye algo por solo construir. Toda construcción se hace con un fin y un propósito. Si usted construye una casa, la casa la construye para habitarla. Si Dios construye iglesia, la iglesia tiene un propósito. Entonces, la pregunta es esa: ¿cuál es el propósito de Dios para su iglesia? Vamos a analizar, ¿no es cierto?, a la luz de la palabra del Señor, lo que Él nos querrá decir en esta tarde. En lo que hemos leído, hermanos, de esta carta hermosa, yo me he deleitado este tiempo, y creo que todos mis hermanos que asisten normalmente a las escuelas dominicales podrían confirmar lo mismo que yo, y creo que están confirmando sus corazones que esta carta ha sido maravillosa, tal y cual esa palabra lo expresa, ha sido maravillosa, profunda. El Señor nos ha regalado, ¿no es cierto?, el poder conocer cuáles son todas las riquezas de la gloria de Dios que han sido depositadas en nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Nos hemos gozado cuando el Señor nos ha dicho que nos escogió de antes de que hubiésemos sido engendrados en el vientre de nuestra madre. Él ya nos había escogido, nos había predestinado para. Nos ha dado riqueza, ¿no es cierto?, para que la disfrutemos en gloria. Nos ha rescatado de la vana manera de vivir, donde estábamos sumergidos en los vicios, en los placeres del mundo, y ahora nos ha hecho, ¿no es cierto?, reyes y sacerdotes para Dios. Nos ha dicho cosas maravillosas la Escritura, la palabra del Señor. Pero hoy que formamos parte de esa bendición, nosotros tenemos que rescatar lo que significa ser escogido y ser predestinado. Y una cosa importante a considerar, hermanos, es que hemos sido, y lo dice claramente el verso número 6, que es el que corona, ¿no es cierto?, los versos que hemos leído antes. Dice, ¿para qué? Fuimos predestinados, fuimos escogidos, fuimos adoptados hijos suyos, en el puro afecto de su voluntad, dice, y ahí viene el para qué en el verso 6. Dice, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Alabanza de la gloria de su gracia. He ahí, hermanos, el punto más importante por el cual la iglesia debe moverse, para alabanza de la gloria de la gracia del Señor. Porque usted puede tener 1000 pensamientos en lo que es la iglesia, usted puede esperar 1000 cosas de la iglesia, pero lo único que Dios espera de su iglesia es que su iglesia le rinda honor, alabanza de la gloria de esa misma gracia que nos cayó. Entonces eso, hermanos, nos va a llevar a entender el propósito. Y el propósito, ¿no es cierto?, de la iglesia es definido, y hay que entenderlo y conocerlo. De alguna manera, hermanos, Dios se encargó, ¿no es cierto?, de revelar su naturaleza en la iglesia. La Biblia nos habla cosas muy importantes, ¿no es cierto? ¿Y cuál es? Y el Salmo 19, el verso 1 dice que la estrella, ¿no es cierto?, y los grados cuentan la gloria de Dios y el poder de Él, ¿no es cierto? Pero ahí hay características de Dios que no pueden ser reveladas sino a través de la iglesia, sino a través de los llamados por el Señor. Entonces, vuelvo a la iglesia y su propósito. La iglesia, dije, que tiene en su interior diferentes ministerios. Si tenemos que ver, ¿no es cierto?, estos ministerios, algunos de ellos pueden ser evangelización, otros pueden ser, ¿no es cierto?, la glorificación o la adoración a Dios. Otro puede ser, ¿no es cierto?, la enseñanza también, que es importante.
Otro puede ser la santificación de los cristianos o los creyentes. Y todos estos están encerrados, ¿no es cierto?, en ministerios que están en el interior de la iglesia. Pero por encima de eso, todos esos ministerios van a producir que el hombre tenga que llegar al propósito eterno de Dios, que es que el hombre o la iglesia revele la naturaleza santa de Dios, la naturaleza benevolente de Dios, la naturaleza sabia de Dios, la naturaleza poderosa de Dios y la naturaleza misericordiosa de Dios. Y esos atributos y esas características, hermanos, no las puede revelar la naturaleza. Porque esas características solo las revelan las criaturas formadas y creadas espiritualmente de nuevo por Dios. Y eso es la iglesia. Son los creyentes que han sido llamados por el Señor, que han sido transformados en su interior a través del Espíritu Santo, y que hoy esos creyentes transformados revelan todas estas características de, valga la redundancia, de lo que es el carácter de Dios. Lo que no revela la naturaleza, lo que no revela la creación, lo revelan los cristianos, los hijos de Dios, la iglesia del Señor. Entonces, esas características del Señor, de nuestro Dios, deben estar reflejados en la iglesia. Entonces eso ya nos va dando a ver, hermanos, las características que tiene el propósito de la iglesia. Entonces, en la misma Escritura, en la palabra del Señor, podemos encontrar cosas que son importantes a considerar para que veamos qué es lo que Dios quiere lograr, por qué nos ha llamado y para qué nos ha llamado. Por ejemplo, si usted busca ahí mismo en Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 10, que lo pasamos también en nuestra escuela dominical, y lo leo para que usted lo entienda, dice: ¿para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que Dios quiso con esto? Dios quiso de alguna manera mostrarse a través de su iglesia. ¿Mostrarse a quién? A través de su iglesia, por medio de ella, y por medio de ella enseñar a los seres angelicales. Mire la trascendencia de la iglesia. Sí, por eso es que la iglesia es eterna, hermano. Y por eso es que la Biblia dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Porque Dios, a través de su iglesia, ha querido enseñar, ¿no es cierto?, a los seres angelicales sobre su naturaleza y carácter, el carácter y naturaleza de Dios. Y la iglesia es un instrumento de enseñanza. Decíamos que dentro de los ministerios está la enseñanza. Y la enseñanza, ¿no es cierto?, habla de la glorificación en las manos de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que a través de esa enseñanza, mire, aún los ángeles del cielo no conocían ciertos atributos y caracteres o características de Dios, y que ahora por medio de la iglesia la conocen. ¿Cómo la conocen? ¿Por qué? Porque Dios a su iglesia ha derramado su amor, lo que decíamos, ha derramado su gracia, ha derramado su misericordia, y además ha derramado la justicia de Dios, que es lo más importante. Y esos puntos, hermanos, son tremendamente poderosos cuando la iglesia los ha hecho suyos, cuando la iglesia también los derrama y los declara. Mire, cuando la iglesia está cumpliendo su propósito, la iglesia está dando a conocer el amor de Dios. La iglesia está dando a conocer y está profesando con sus labios la gracia bendita que le ha caído, porque usted y yo como iglesia bien sabemos que lo único que ha venido sobre nosotros ha sido gracia de Dios, porque mérito no teníamos ninguno, y Dios lo ha hecho todo de su sola voluntad, lo dice la carta a los Efesios. Y Dios lo ha hecho todo con el fin de que su iglesia muestre el carácter santo, amoroso, misericordioso, el carácter de gracia y además el carácter de justicia de un Dios todopoderoso. Y cuando la iglesia entiende eso, hermano, deja de envolverse en cosas que no son. Porque cuando la iglesia se envuelve solamente en el pensamiento, ¿no es cierto?, de la ayuda social, o en el pensamiento solo de estar preocupado, de evangelizar, inclusive, porque aquí yo le voy a decir una verdad. El evangelizar es un ministerio dentro de la iglesia. Pero cuando el evangelizar se convierte en lo único que la iglesia hace, se pierde ¿no es cierto?, el propósito real de la iglesia, porque el propósito real de la iglesia es glorificar a Dios. Y cuando el evangelismo pasa a ser la prioridad el ser humano y dejamos de lado, ¿no es cierto?, la gloria a Dios a través de ese evangelismo, también es un problema.
Entonces, lo que Dios quiere es que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria del Señor. Si usted está conectado hoy aquí tras esta plataforma, lo haga para la gloria del Señor y no para ser visto. Si usted está cantando alabanzas a Dios ahora, lo haga para la gloria del Señor y no para que usted lo vean simplemente mover los labios. Si usted está tocando un instrumento en esta hora, lo haga para la gloria del Señor, porque si no lo hace para Él, lo está haciendo en vano, mejor no lo haga. ¿Por qué? La iglesia debe entender que su propósito primordial y el propósito más importante es glorificar a Dios en todo lo que haga la iglesia. Entonces, ahora, ¿no es cierto?, tenemos que ver cuál debe ser entonces la motivación de ser iglesia. La motivación de ser iglesia no es solamente poder congregarnos con los santos, no solamente poder ayudar al que lo necesita, no solamente evangelizar al que necesita ser evangelizado, no solamente, ¿no es cierto?, aprender harto de la Biblia y la palabra sin darle un curso y un uso, no solamente cantar y orar, no solamente ayunar, sino que todo eso tiene un fin elevado que es glorificar al Señor de la iglesia, aquel que nos llamó a ser parte del cuerpo de Cristo, que eso es la iglesia. Cuando usted quiera saber qué es la iglesia, tiene que pensar en Cristo y en su cuerpo, y usted es parte de ese cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y fíjese que hay cosas potentes con respecto a la motivación de la iglesia. ¿Cuál fue la motivación de Cristo al venir? Fíjese que la motivación de Cristo al venir acá a la tierra fue glorificar a su Padre. En todo Él quiso glorificar a su Padre. Y el Padre, hermano, mire, el Padre quiso también glorificar a su Hijo. Entonces, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿ahora qué hace? Cristo le dijo a su iglesia que el deber ahora de su iglesia es glorificar al Padre. Porque esto es un círculo de amor, como lo veíamos en la mañana en nuestra escuela dominical. Entonces, el propósito de la iglesia es glorificar a Dios. El propósito de todo cristiano creyente es glorificar a Dios. ¿Y cuál debe ser la motivación? Darle gloria a Dios en todo lo que hacemos. Y esto no se me ocurre a mí, sino que lo dice la Escritura. Entonces, hay una frase que yo quiero hacérsela llegar a usted y quiero que quede grabada en su mente, y es esta. Entonces, la pasión por la gloria de Dios debe emparar o filtrar, ¿no es cierto?, cada actividad de la iglesia de Cristo. O sea, cada cosa que yo haga como iglesia, ¿no es cierto?, tiene que ser analizada, tiene que ser colada, por decirlo así, a través de la gloria. ¿Qué tanto le estamos dando la gloria al Señor? Y de esto, hermanos, se desprenden algunas preguntas para poder analizar hasta dónde estamos nosotros verdaderamente cumpliendo con el propósito que debe tener la iglesia de todos los tiempos, que es glorificar a Dios. Y las preguntas, ¿cuáles pueden ser? Le voy a lanzar una para que en forma práctica, ¿no es cierto?, y didáctica podamos ver. Por ejemplo, una cosa simple. Hoy veía yo los trabajos de nuestros niños de la escuela dominical. Y la pregunta es esta. ¿Cuál es el motivo de enseñar a nuestros niños? ¿Solo para que aprendan historias bonitas? No, el motivo de enseñar a nuestros niños debe ser para que ellos aprendan a darle glorias a Dios, a glorificarle con sus propias vidas al Señor. ¿Por qué? Porque ellos son parte ya de la iglesia del Señor. Una pregunta para analizar. Otra pregunta. Si soy, ¿no es cierto?, un hombre que canta, ¿cuál es el motivo de mi cantar? ¿Canto para que se escuche bonito? ¿Canto para que la iglesia, ¿no es cierto?, se motive? ¿O canto para la gloria del Señor? ¿Sabe qué? Que cuando el coro o el cantante o el instrumentista, ¿no es cierto?, canta, toca y alaba al Señor, para el Señor lo demás se añade. Es decir, todos son bendecidos. La iglesia se goza. El hombre que llega triste, ¿no es cierto?, recibe gozo. El que lleva atribulado y atormentado y sin fuerza, recibe fuerza y sale de su tribulación. ¿Sabe por qué? Porque cuando se adora a Dios, cuando la iglesia adora, alaba, glorifica a Dios, Dios se manifiesta con gozo y alegría para su iglesia. Por eso es que cada vez que la iglesia glorifica a Dios con su vida, con su andar, con su hacer, es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, por las misericordias del Señor, que presentéis vuestros cuerpos, ¿no es cierto?, en la oración, en culto racional a Dios. Habla de cosas, hermanos, que son las formas con las que debemos presentarnos ante el Señor. Entonces, el análisis que tenemos que hacer ahora es potente. Y otra pregunta, ¿por qué oro? Porque me inscribí en una cadena de oración para que no digan que no me inscribo.
o porque tengo la necesidad de en mi oración también rendirme ante Dios. ¿Por qué oro? ¿Por qué canto? ¿Por qué aprendo la palabra? ¿Por qué me congrego? Porque hoy día usted está acá, hermanos, y yo creo que no hay nadie obligado acá. Pero ¿por qué me estoy congregando? Es mi deseo y mi pasión y mi anhelo y mi motivación el adorar al Dios del cielo, el congregarme acá. Porque créame, hermano, una de las preocupaciones que hay en mi vida hoy día es de que usted pierda su norte al congregarse. Y quiero decírselo claro, ¿por qué? Porque depende de eso lo que Dios reciba de usted, porque usted es parte de la iglesia. Usted no es un miembro aislado, usted es parte del cuerpo de Cristo. Y usted debe entender perfectamente el por qué está aquí, para qué está aquí y quién es el que merece que usted le rinda honores y gloria. Entonces, hermanos, las preguntas estas, y podrían ser mucho más, ¿por qué hago las cosas? ¿Cuál es mi motivación? Pero la iglesia debe ser motivada solamente por el hecho y el deseo y el anhelo ese profundo de poder glorificar al Dios del cielo. Ahora, ¿motivos tenemos? Sí tenemos. Porque cuando el apóstol Pablo escribe, ¿no es cierto?, a los hermanos de Éfeso, estas palabras tan gloriosas que el apóstol Pedro también las ocupa, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Esas son cosas que hemos adquirido. Dios ya nos las ha dado. No es algo que esperamos, eso ya Dios lo dio, nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque en Cristo ya estamos allá arriba. Según nos escogió, ve otra bendición, nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Propósito de los ministerios de la iglesia, santificarnos, lo conversamos. Ahora, en amor, dice, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, el personaje más importante de cada reunión nuestra. El que se adora es Cristo, el que se bendice su nombre es Cristo, al que se le ora es a Cristo, a Dios por supuesto, pero en el nombre de Cristo. Todo está en Cristo el Señor. Y dice, según el puro afecto de su voluntad. Hay un afecto de por medio. Dios amó a la iglesia, Dios ama a la iglesia y Dios la ha amado tanto que tiene un lugar preparado para su iglesia. Por eso es que el entender la importancia de la iglesia y sobre todo el propósito de la iglesia es muy importante para saber qué hacer, para saber a dónde dirigirnos, para tener un rumbo fijo. Porque si no, ¿qué es ser iglesia? ¿En qué nos envolvemos? ¿O en qué nos entretenemos? ¿Sabe usted por qué hoy día hay tantas iglesias que viven, hermano, haciendo shows? Que viven con sus días especiales y que viven con cosas extraordinarias llamadas la atención, ¿no es cierto? Hasta discotecas cristianas se hacen en iglesia. Hermano, nunca una iglesia verdadera del Señor que tenga claro su propósito va a vivir en esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque la verdadera iglesia se preocupa con su vida, con su humanidad y con todo, dar la gloria al Señor, rendirse ante el Señor de la gloria. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia verdadera reconoce la misericordia dadas por gracia a cada uno de nosotros. Hermano, Dios te ha dado salvación por gracia y misericordia. Dios te tiene con vida y salud por gracia y misericordia. Dios te tiene dentro de una congregación, dentro del cuerpo de Cristo. Es por gracia y misericordia. Y tú debes... Ya somos parte de la iglesia gloriosa del Señor, esa iglesia que el Señor espera, esa iglesia que espera también hoy día recibir la gloria de su iglesia, una iglesia que lo ame, que lo adore, una iglesia que esté preparada, una iglesia que se encuentra haciendo su voluntad. Eso es, hermano, lo que el Señor quiere de su iglesia. Ahora, si no nos duele poder cumplir con este propósito del Señor de glorificarle, si no nos preocupa ese tema, estamos mal. Tenemos que saber que Dios está mirándolo todo. Dios está analizando todo. Dios está escribiendo todo. El Apocalipsis dice que se abrirá un día el libro de aquellos escogidos del Señor. Y van a ver el Señor ahí todas sus obras. Si es que cumplimos el propósito de su voluntad, para qué fuimos llamados o no. Qué tanto le dimos la honra y la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Si usted quiere informarse más, mire, el apóstol Pablo en una frase tan simple, se la quiero leer en el nombre del Señor. En 1 Corintios 10:31. Mire lo que dice. Simplemente el apóstol en una frase lanza y marca todo lo que un cristiano debe hacer y ser. Mire, 1 Corintios capítulo 10, verso 31 dice:
Si pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa. Mire, aquí encierra todo. Si coméis o bebéis, que son las cosas básicas de la vida, o cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermano, donde usted está sentado ahora, ¿qué está haciendo usted? Está escuchando palabras, ¿cierto? Hágalo para la gloria de Dios. Hermano, usted va a estar cantando en unos minutos más. Hágalo para la gloria de Dios. Hoy que me está saliendo feo, no importa. Hágalo para la gloria de Dios. Hágalo lo mejor que pueda, sí, pero hágalo para la gloria de Dios. Va a estar usted en algunos momentos recibiendo, ¿no es cierto?, la bendición. Recíbala, pero ¿para qué? Para la gloria de Dios. Usted mañana va a ir a trabajar a su trabajo. Vaya a trabajar a su trabajo, pero hágalo para la gloria de Dios. Usted mañana va a ir a hacer un trámite, vaya a hacer su trámite, pero hágalo para la gloria del Señor. Más rato usted va a servir una once en su hogar ahí donde está, en su casita, hágalo para la gloria del Señor. Cuando usted haga, sea lo que sea que haga, hágalo para la gloria del Señor, porque eso es lo que espera Dios de su iglesia. Del mundo Dios no espera nada, de su iglesia lo espera todo. Así que, hermanos, tenemos una responsabilidad. Yo quiero hacerle meditar hoy día a usted. Y esto se lo digo porque, miren, yo que soy hombre, me fijo a veces de detalles. Por ejemplo, cuando alguno de ustedes no se prepara para cuando viene al culto del Señor, pensando que porque no le van a ver, porque no va a prender su cámara, está mal, está equivocado. Disculpe que se lo diga. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios quiere es que todo eso que usted haga, lo haga para la gloria de Él. Como que Él lo está mirando, que su motivación para todo sea la gloria de Dios y darle la gloria a Él. Usted, mire, va a cambiar su sistema de vida cuando usted entienda que todo debe serlo para la gloria del Señor. Y no solo eso, hermano. Hemos sido algunos días, ¿no es cierto?, confrontados y de alguna manera desafiados a poder también evangelizar. Porque el que estemos, hermano, en esta pandemia no nos quita ni nos priva de que podemos estar, ¿no es cierto?, entregando una palabra, entregando un mensaje. Hablar ahora, no, están todos los medios, están sus amistades, están las redes sociales, ocúpela también para la gloria del Señor. Porque usted, si es iglesia, en lo que usted haga va a glorificar al Señor. Y somos, hermanos, desafiados a esto, a evangelizar, a ministrarnos los unos a los otros. Me pierdo el servicio en la semana porque total el domingo me voy a conectar. Pero el servicio en la semana, Dios también le habla. También Dios le va a entregar palabra, le va a entregar una bendición. Por lo tanto, hermanos, el reto y el desafío es este. Que todo lo que hagamos de aquí en adelante como iglesia del Señor, lo hagamos para la gloria de Dios. Ahora usted dirá, ¿tanto necesita Dios que le demos la gloria? No, Dios no necesita nada. Dios es pleno y está completo desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios no necesita nada de nosotros. Si nosotros logramos glorificar o hacer todo para la gloria de Dios, los únicos beneficiados somos nosotros. Porque cuando Dios se siente honrado y glorificado por nosotros, Él nos derrama más bendiciones todavía. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Y qué padre a su hijo no le da lo bueno? No le da lo mejor? Ese es nuestro Señor. Así que, hermanos, hoy el Señor le habla a usted a su corazón. Tome, por favor, con mucha responsabilidad estas palabras, porque no son mías, se las manda el Señor. El Señor quiere que usted rinda honor y gloria a su nombre, y sobre todo como iglesia, como congregación, porque la iglesia del Señor la componen todos los creyentes lavados y redimidos en la sangre de Cristo a nivel del universo entero. Pero somos iglesia. Aquí esta iglesia local es la iglesia del Señor. Y cuando estemos todos juntos, seremos la iglesia del Señor. Y somos desafiados hoy a rendirle la gloria, el honor y toda la alabanza a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, incluyendo su iglesia. El Señor Jesús dijo, yo sobre esta roca, sobre el mismo, edificaré mi iglesia. Dice, yo mismo la edificaré. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que, hermanos, si alguien tiene miedo de que la iglesia, ¿no es cierto?, se termine y que no vamos a volver al templo, no, eso es falso. El Señor nos llevará allá. Si Él no viene antes por nosotros, créame, vamos a volver. Pero aquí, ahora y cuando volvamos, siempre estemos dándole y rindiéndole la gloria a nuestro Dios, que se la merece. Quiero invitarle que... Señor, le hemos fallado, le hemos deshonrado en este tiempo. Si de alguna manera no hemos cumplido, Señor, el propósito de su voluntad. Si de alguna manera como iglesia, Señor, que somos, no hemos honrado su nombre.
Si de alguna manera nuestra motivación no ha sido rendirle honor y gloria y pleitesía a usted, Señor, nos perdone por misericordia. Si de alguna manera hoy, Señor, alguno de nosotros no se ha conectado a este culto con un corazón humillado, con un corazón rendido, con un cuerpo rendido, Señor, ante su presencia, perdónenos. Pero que en esta hora, Señor, por su gracia y por su misericordia, esta su iglesia reciba, Señor, a lo mejor una sanción, o reciba, Señor, una reprimenda, o reciba, Señor, algún reto si es necesario, pero que podamos despertar, Señor, si en alguna manera le estamos ofendiendo, porque no ofendemos a un hombre cualquiera, sino que ofendemos la gloriosa divinidad, la gloria bendita de un Dios todopoderoso. Señor, por eso es que en esta hora yo le pido que alguna palabra haya caído en el corazón de mis hermanos y que podamos, Señor, hoy reconocer si le hemos fallado. Y si no hemos fallado, que podamos honrar y glorificar su santo nombre, porque todo ha venido de su ayuda y de su voluntad y su gracia. Señor, por lo tanto, en esta hora quiero pedir que como iglesia, Señor, nos rindamos a usted, que conozcamos el propósito, que, Señor, como dice el apóstol Pablo, lo podamos hacer todo para la gloria suya, sea que comamos o que bebamos o cualquier otra cosa que hagamos, lo hagamos todo para su gloria. Señor, que esta iglesia rinda honor y gloria a su santo nombre, que esta iglesia reconozca que ha sido creada, formada y traída y escogida por usted, Señor, y eso nos va a llevar con un corazón humillado, con un corazón contrito ante su presencia, rendir, Señor, nuestra voluntad entera y absoluta a su nombre y ante su presencia gloriosa. Señor, permítanos también, por misericordia, cumplir con los ministerios que como iglesia tenemos, porque, Señor, la iglesia es un ministerio, pero también en nuestro interior tenemos ministerios que cumplir, Señor, y esto es solo con la ayuda suya, porque solo no podemos, Señor, y usted está para nosotros, ha derramado su espíritu en nosotros, nos ha sellado con el espíritu de su gracia, Señor, y hoy podemos disfrutar de este tiempo cuando también rendimos esta voluntad ante usted. Bendiga esta iglesia, bendiga el templo Shalom, bendiga a cada hermano, cada hermana que compone nuestra iglesia, y si alguien hoy se ha conectado y está adherido, Señor, a esta congregación, sea muy bendecido también. Es más, Señor, te rogamos, Padre, que si alguien en este día ha venido con necesidad en su corazón, con un vacío en su alma, pueda ser llenado, porque su iglesia goza de los beneficios de un Dios grande, amoroso y misericordioso, característica y atributo que este Dios de la iglesia tiene. Bendito Dios, gracias, Señor. Bendecimos su santo nombre y le pido ahora humildemente que su palabra quede clavada en cada vida y en cada corazón en esta tarde y sea de mucha bendición para todos nosotros, y que unidos, Señor, podamos servirle como usted quiere y como usted se merece. Pedimos todo esto en medio de gracia, los confirmes, Señor, por misericordia, en el nombre glorioso y santo y poderoso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Le invito, iglesia, a darle las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sometimes hard.